En este video voy a intentar transmitir a todos los que me estáis escuchando cuáles son en realidad las diferencias conceptuales, que no son pocas, entre la tecnología de modelado de la marca Bentley en todos sus productos de modelamiento basados en su K de base, que es MicroStation, como pueden ser el OpenRail, que es el que tengo aquí delante para diseño ferroviario, el OpenRoads, el OpenBridge, el OpenPlan, el OpenBuildings, en fin, un sinfín de programas que Bentley ha desarrollado a partir de una plataforma CAD muy poderosa que es MicroStation. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de temas de ingeniería civil, los programas que tradicionalmente se han ido utilizando para diseñar carreteras, ferrocarriles, explanaciones, etcétera, se basaban en que realmente el entregable final, el producto final para el que utilizábamos estos programas era la generación de planos. Bueno, en una carretera ya sabemos qué planos, o en un ferrocarril, pues serán planos de definición geométrica de planta y elevación de ejes y otras alineaciones, bordes de calzada, cunetas, lo que sea, secciones transversales de la obra a construir cada cierto espacio y elevaciones. Entonces, en general, como ese era el objetivo años atrás, todos, y cuando digo todos me refiero a todos los programas que se han ido desarrollando, al menos los que yo conozco después de 25 años dedicarme a la ingeniería civil, y voy a dar una lista sin ser exhaustivos. Por ejemplo, los españoles ISPOL, Clip y Applitop, que es un plugin bajo AutoCAD, BricsCAD y ZWCAD. Eh, los antiguos programas de Bentley, que también entran en el mismo saco, como son el InRoad, el Geopack, el MXRoad, el AutoCAD Civil 3D, que Autodesk lo compró a, ahora mismo no me acuerdo la empresa, pero compró el producto, que era el LAN Desktop. Bueno, todos esos programas tenían efectivamente como finalidad obtener planos y volúmenes de las obras a definir. Y entonces funcionaban todos exactamente, no con las mismas herramientas, obviamente, pero exactamente con la misma filosofía, que era, y que sigue siendo en la mayoría de los casos, que cada una de las entidades, digamos, de diseño, en general, de las entidades de diseño de un trazado de carretera, ferrocarril, canal, etcétera, son, por un lado, el terreno, un modelo digital del terreno, DTM, TIN, le llamemos como le llamemos, una triangulación para tener una representación de la superficie de apoyo de nuestras obras, los ficheros de ejes, que eran, bueno, son en la mayoría de las aplicaciones ficheros binarios en las que el usuario con las herramientas del software diseña la planta y la elevación con las características específicas, claro, con clotoides, con espirales, con curvas circulares, con KVs y además en base a normativas que se pueden chequear, las secciones transversales, etcétera. Todos esos componentes en general eran ficheros propios, nativos, que gestionaba la aplicación X que fuese para configurar una obra en la que luego había que hacer planos. Y entonces, en general, todas esas herramientas utilizaban o utilizan un sistema CAD, un programa CAD propio o ajeno, por ejemplo, InRoad y Geopack y MXRoad han trabajado bajo MicroStation y han trabajado bajo AutoCAD indistintamente. AutoCAD Civil 3D, bueno, pues como obviamente lo adquirió Autodesk, trabaja bajo AutoCAD. Otros programas que, como digo, son plugins, por ejemplo el MDT de Applitop,
trabaja como un plugin en programas cuyo formato de diseño CAD es el DWG. Serían AutoCAD, AutoCAD Civil, BricsCAD, si no recuerdo mal, y ZWCAD. Y, por ejemplo, Clip español tiene un entorno CAD propio y el Istran español tiene un entorno CAD propio. En todos los casos, ese entorno CAD lo que hacía, y vuelvo a insistir porque el objetivo era generar planos, lo que hacía era ser utilizado de repositorio de objetos CAD, es decir, cuando hablamos de objetos CAD hablamos de líneas, puntos, de geometrías simples o no tan simples. Por ejemplo, las clotoides en la mayoría de los sistemas CAD obviamente se definen como spline o como curvas por puntos, porque no es un ente geométrico, pero bueno, los arcos sí, las rectas sí. Entonces, todos esos objetos que representan al final los bordes de carretera, los bordes de cuneta, los ejes. En sección transversal exactamente lo mismo, que son capas de firme, etcétera. Al final eran objetos de dibujo, tal cual, punto, sin inteligencia ninguna. Claro, eso tiene un problema importante, y es que en general, si uno no le da inteligencia a esos objetos gráficos, cuando uno tiene que trabajar colaborativamente, que es una de las piezas fundamentales del BIM, del famoso BIM, yo creo que son dos, claro, la información y la colaboración, pues esa forma de trabajar hacía muy difícil un trabajo colaborativo real, puesto que en realidad el CAD es lo que los sistemas CAD pueden compartir como referencias, pero esos objetos no tienen inteligencia, y todos los que hemos sido usuarios de software durante toda la vida sabíamos que cuando uno trabaja un proyecto con varias interconexiones entre diferentes ejes y objetos, cuando cambiaba uno había que volver a hacer reingeniería de todos. Es el caso, por ejemplo, típico de una rotonda o de una intersección. Si uno cambiaba algo de la elevación, si uno cambiaba algo de la planta, pues el resto de la geometría del proyecto donde ese cambio afectase debía de ser reconstruido. Yo entiendo que lo que acabo de decir todos lo conocéis y es un hecho. Bueno, ¿qué hizo entonces Bentley? Bentley, adelantándose a lo que creían que se venía en el futuro como trabajo colaborativo, BIM, etcétera, decidió replantearse la forma en la que diseñaba sus herramientas. Y en todo lo que se planteó es, tengo un buen CAD, muy buen CAD, MicroStation, que es capaz de generar las geometrías lineales y superficiales, sólidos, mallas, etcétera, de cualquier elemento. Y entonces lo que voy a hacer es darle inteligencia a esos objetos. Y ni más ni menos, eso es lo que ha hecho en todas sus herramientas. ¿Eso qué es lo que implica? Pues eso implica obviamente que todo lo que se hace con estas nuevas herramientas de Bentley, su inteligencia está incluida dentro del fichero de dibujo, del DGN. Y por tanto, todos los elementos realmente son referenciables. Es decir, como aquí que lo que estoy mostrando es un eje de carretera sobre una superficie en 2D y en 3D, el modelo 2D y el modelo 3D, pues estos objetos que aparecen aquí, aunque se construyen con herramientas de modelamiento, por ejemplo las geometrías por acá y los terrenos por acá, en general alimentándolos con datos de igual que cualquier otro programa. La diferencia es que realmente cuando yo aquí hablo de línea, esta línea del modelamiento del modelador es una línea exactamente igual que una línea de CAD, como podría ser una línea de AutoCAD o de MicroStation, solamente que se le ha programado la inteligencia, de tal forma que yo cuando toco aquí, esto es en planta una sucesión, como vemos, de arcos y de curvas circulares. Cuando me voy a las propiedades de ese objeto, efectivamente tiene arcos y curvas circulares. Si vengo por acá, fijo
este elemento y maximizo la ventana, podremos ver cómo efectivamente si me voy acá, este arco es este de aquí, que se ha visualizado, esta línea es esa línea de ahí, que vemos que tiene inteligencia de carreteras porque tiene una distancia y un azimut y esto tiene un radio. Ese arco es ese arco de ahí, bueno, si tuviese espirales sería exactamente lo mismo. Entonces son elementos geométricos de un CAD al que Bentley le ha puesto inteligencia. Si esto estuviésemos hablando del programa de plantas, de diseño de plantas, pues una tubería todos sabemos que no es más que un cilindro hueco con un espesor y con unas especificaciones de ingeniería, material, rigidez, etcétera. Entonces, bueno, cuando OpenPlan genera una tubería, lo que está haciendo es, a partir de un eje que uno dibuja con una entidad CAD, él extruye un elemento y le da las propiedades de tubería. Más allá de eso, BIM, como hemos dicho, también es información. Fijaos que otros programas, por ejemplo AutoCAD Civil, que trabaja bajo AutoCAD, y AutoCAD, como no puede poner más información que la gráfica, no puede poner información, por ejemplo, como esta. Fijaos que este eje tiene asociado unos ítems que se llama, que se pueden configurar y bueno, por ejemplo, para este ejemplo generé un item type que se llama ejes, que tiene estos campos, pues tipo de eje. ¿Por qué? Porque este eje podría ser un eje de carretera o de autovía o de ferrocarril o para un canal. Bueno, pues yo esto lo puedo editar. La etapa, pues efectivamente puede ser etapa de anteproyecto, de perfil, de proyecto final, de construcción, y entonces eso lo puedo poner. También puedo poner valores para el diseñador, para el revisor, pero podría actualizar todo lo que yo quisiera. Eso, si vamos aquí a Item Types, está aquí. Estos los he configurado yo. Con los terrenos podría hacer el igual, por ejemplo, la obtención de datos, aplicar al terreno estas etiquetas, pues para saber cómo se obtuvieron los datos que han alimentado el terreno, si fue por topografía convencional, con estación total, con GPS, con LIDAR, fotogrametría, lo que sea. ¿Quién fue la subcontrata que lo hizo? Entendido de que si esto es un insumo que a mi ingeniería me llega externa, pues saber quién lo hizo para saber a quién responsabilizar, cuáles fueron las fechas de obtención de esa cartografía, a lo mejor se hicieron 2 vuelos, en fin, todo eso son datos que uno puede generarse a medida y eso es parte de lo que entendemos como BIM, como información. El BIM para infraestructuras no está maduro porque el IFC, los códigos que deberían codificar los elementos, no existen. Por tanto, es ocioso hablar de IFC y de BIM. Hoy en día, Bentley puede, a través de los item types, incorporar información a todo. Y cuando digo ejes y terrenos, hablo de las secciones del firme, de las calzadas, si son mezclas en frío, en caliente, de qué tipo, qué ligante, si es un hidrocarbonado, si es betún, si es una mucho, lo que sea. Y todo eso se lo asigno. Por tanto, veis que efectivamente este fichero, que es un fichero DGN, que como veis es este de aquí, edición julio, para que veáis cuál es. Este es el fichero, vamos, el 2D y el 3D. Bueno, pues en el 3D lo que presenta es el mismo modelo de terreno, es un terreno activo, y aquí tenemos otro elemento que es un elemento 3D, como veis, y es al fin y al cabo la modelización, la discretización de la suma de este eje en planta y este perfil que hemos decidido. Este es el perfil, pasa por ahí por encima de un puente, tenemos un control de gálibos y al final la suma de, o no la suma, la elevación de cada uno de los puntos de esta planta en base a ese perfil me genera un elemento tridimensional, que es realmente al final el que se va a definir como eje de la obra. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos todos claros, ¿no? Entonces, como digo, diferencias. Por ejemplo, el terreno como tal, este objeto que es el objeto de terreno que tiene propiedades de un terreno,
líneas de flujo que se pueden definir, líneas de nivel, triángulos, puntos, etcétera. Es un objeto nativo de MicroStation, del CAD. Por eso se puede trabajar como está trabajado este fichero. Veis que este es un fichero para definir los ejes, pero el terreno, como veis, pone referencia 1, está, ojo, referenciado, o sea, el terreno está aquí. Veamos que si me vengo aquí a las referencias y desactivo la visualización del terreno, el terreno no aparece, pero está ahí. Y es una referencia, es decir, con esto, como digo, estamos asegurando la colaboración. ¿Por qué? Porque de este terreno se pueden colgar todos los ingenieros de proyecto, el que está proyectando este eje, otro por aquí, los que estén proyectando drenaje, con una referencia real de un fichero de dibujo CAD DGN al que se le ha incluido la inteligencia necesaria para la ingeniería civil. Claro, una cosa imprescindible es que ese formato de dibujo DGN sea capaz de gestionar un objeto complejo como es el terreno, que al fin y al cabo lo muestre como lo muestre, es una triangulación, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ¿veis? Bueno, voy a cerrar el programa de diseño, porque aquí, claro, como este es el programa base de diseño, yo con este programa puedo editar los objetos, puedo mover, puedo cambiar mi geometría y entonces todo me cambiará. Pero sin embargo vamos a ver cómo efectivamente la inteligencia está en los ficheros, en los objetos nativos de un CAD. Si yo cierro este programa y abro el CAD MicroStation, que es el CAD de Bentley, sobre el que se han desarrollado, como digo, todas y cada una de las aplicaciones BIM o de modelado 3D. A mí no me gusta llamar aplicaciones BIM porque BIM es un proceso y parte del proceso son los modelos. Todos los programas de modelado BIM de Bentley están diseñados con, bajo la plataforma MicroStation, dando la inteligencia de cada especialidad a esos objetos. Por tanto, si yo abro el mismo, es esta la carretera principal en MicroStation, vuelvo a insistir, vamos a ver cómo el programa detecta esos objetos. Por ejemplo, el que es usuario de AutoCAD Civil 3D sabe que si uno tiene un fichero de AutoCAD Civil 3D, que en principio es extensión de DWG, pero cuyos datos están en el prospector, es decir, en una base de datos oculta al usuario y que no pertenece al fichero de dibujo, cuando un fichero de AutoCAD Civil 3D sin manipular y sin guardar como DWG lo intenta abrir en AutoCAD, claro, todo lo que está en el prospector, las superficies, los ejes y tal, no lo entiende y dice que es un objeto OLE incrustado. Pues ¿por qué? Pues porque en realidad son objetos de una base de datos externa que AutoCAD no sabe leer. Entonces, veis cómo efectivamente he abierto, le doy al botón, saco, voy a ver, vistas, voy a poner las dos vistas y como veis efectivamente tengo exactamente lo mismo. Los dos modelos que tenía, un modelo 2D y un modelo 3D, vemos que está la misma información, vemos que cuando yo toco el objeto que representa el terreno y me voy a las propiedades, dice que es una entidad DTM, Digital Terrain Model, pero aparecen los mismos objetos, ¿veis? El objeto es nativo del CAD y entonces yo puedo visualizar o dejar de visualizar los objetos que me interesan, las curvas mayores, las curvas menores, la triangulación, los puntos altos, los puntos bajos, las líneas de flujo, porque como digo es un objeto nativo del CAD, el CAD de base de Bentley entiende eso como un objeto, por eso lo puede utilizar como una referencia real. Entonces veis que efectivamente pues es como os he contado, ¿no? El terreno es un objeto nativo y por tanto el programa lo entiendo. Obviamente lo que no puedo es editar este objeto nativo. ¿Por qué? Pues porque este objeto
está hecho con una aplicación que sirve para hacer terrenos y bueno, y otras cosas. Y obviamente MicroStation es una herramienta CAD general y no sirve para hacer ni para deshacer, pero sí para ver, visualizar, cortar. Ahora veremos el tema de los cortes. Con el eje pasa exactamente lo mismo. Veis que cuando toco dice que es un elemento complejo, carretera principal, el nivel, todo está ahí. Y fijaos cómo él lo que hace es convertirlo en una entidad 2D y tiene pues lo mismo que tenía antes, las líneas, el arco, o sea, esto es una polilínea, pero también tiene la información que definí. ¿Veis? Los ejes. Claro, ¿por qué no están en azul? Porque claro, aquí no lo puedo editar porque esta no es la herramienta que los generó, pero si lo tengo en la vista, a la vista y si quisiese hacer cualquier búsqueda asociado a estos conceptos, lo podría hacer. Entonces vemos que efectivamente la información está ahí y la inteligencia era de objetos CAD, porque esto, vuelvo a decir, es un objeto CAD. Aquí esa inteligencia no es que no exista, es que no la puedo gestionar porque este no es un programa de trazado de carreteras, pero es un objeto CAD. Entonces fijaos, por ejemplo, si me voy a una vista superior en el 3D y corto, me vengo por aquí y hago un corte por donde me parezca, vemos cómo efectivamente el programa está cortando ese objeto tridimensional. ¿Ves? Este es el corte del terreno y ahí está el corte del eje. O sea, todo lo corta. O sea, MicroStation corta cualquier cosa que esté en su modelo y así es como en realidad hace planos de plátano, porque no hay que cortar, pero por ejemplo las secciones transversales son por corte del modelo, que ahí está la otra cuestión. El BIM dentro de unos años será una realidad en el sentido que lo contractual no serán los planos, será la maqueta. Pero como veis, Bentley ha conseguido darle inteligencia a sus objetos CAD de tal manera que pueden configurar una obra tridimensional, bueno, en este caso sería para hacer una carretera, y además es capaz de cortar y hacer los planos correspondientes. Entonces es por lo que uno puede trabajar en un formato de referencias reales. Veis que cuando tomo aquí y abro las referencias, el terreno está como una referencia, que es como estaba en el fichero original. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos que efectivamente eh, la forma de trabajar es esa. Podríamos ver una representación que a mí esta me gusta bastante, que es lo que le pasa a la parte de atrás. A ver, espera, no, esta no es. Back. Y la quiero en outside. Bueno, pues se ve lo que está detrás del recorte, lo ponemos en discontinuo. Ahora voy a abrir lo mismo en MicroStation, pero ya con un modelo tridimensional, ya con una carretera. ¿De acuerdo? Pero fijaos que si yo ahora voy a File y abro un fichero de los que tengo por acá con modelos, ya con modelos, por ejemplo este, vais a ver que eso se hizo también con el OpenRail, pero veis cómo MicroStation es capaz de abrirlo. ¿Por qué? Porque esto no es ni más ni menos, no deja de ser un fichero de entidades vectoriales. Entonces, veis cómo efectivamente yo puedo tomar cualquiera de estos ficheros, moverlo, girarlo, ver lo que tiene. A mayores además vienen desde OpenRail con con un renderizado, que bueno, no es el Lumion ni es el 3D Studio Max, pero es de muy buena calidad. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Top View y voy a cortar ese modelo, por ejemplo, no sé, por aquí.
y vais a ver cómo efectivamente pues he cortado ese modelo tridimensional y todo lo tengo ahí. Tengo la parte que pasa por encima, tengo mi calzada, tengo mi terreno natural, las secciones de esa carretera, las otras secciones por aquí. Voy a decirle que en vez de en corte me lo ponga normal. Veis que cuando me lo pone normal pues aparecería ahí el renderizado. El back lo voy a poner en discontinuo. Entonces vemos cómo efectivamente como os comentaba, lo que ha hecho Bentley es, en vez de utilizar una tecnología que era la de Inroad, la de Geopack y la de todos los programas basado en generar información para hacer planos y utilizar solamente el CAD como repositorios de objetos que no tienen inteligencia ninguna. Lo que ha hecho Bentley ha sido apostar por darle la inteligencia y por tanto la parametrización, la intención de diseño y la colaboración a los objetos del CAD. De tal manera que ya en MicroStation tuvo que incluir como objeto nativo de CAD, no sé, no recuerdo en qué versión, pero por lo menos hace 4 o 5 años, tuvo que incluir como objeto nativo del CAD el modelo de terreno. Entonces ya veis, como os dije, efectivamente ese modelo de terreno está aquí y vuelvo a insistir, puedo definirle las líneas de flujo, podría definirle bueno, pues los elementos que, bueno, en este caso no porque es una referencia, pero si fuese al original, sí. Entonces, bueno, con esto espero haber aclarado por qué en realidad la tecnología que plantea Bentley para no solamente para ingeniería civil, para carreteras, puentes, ferrocarriles, sino también para edificios, para plantas, para subestaciones, para todo lo que sea modelar tridimensionalmente, es radicalmente diferente a lo que veníamos viendo, porque en realidad Bentley ha pretendido hacer modelado tridimensional desde el principio, dándole inteligencia a los objetos de su CAD, todos estos objetos de modelamiento que tenemos aquí, pues en Modeling tenemos sólidos, superficies, mallas, etcétera, pues todos estos objetos de MicroStation que eran muy potentes para hacer diseño, le ha dado la inteligencia necesaria para poder tener herramientas de diseño, que es al fin y al cabo lo que necesita el siglo XXI. Ingenieros que se dediquen a diseñar y que es entregable, que es hoy por hoy, bueno, a diseñar, a modelar tridimensionalmente, y ese entregable que hoy por hoy es obligatorio, que es el plano, que salga a partir del modelo, de tal manera que si cambia el modelo, como las secciones están dinámicamente vinculadas, cambiaría el correspondiente plano. Por tanto, el plano debe ser fiel reflejo del modelo, y cuando uno revisa no debe revisar los planos, debe revisar los modelos. Si el modelo cumple las especificaciones, el plano también. Eso es de verdad una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque entonces toda la tecnología es interoperable, porque el fichero que soporta toda esa inteligencia es el de Gene, y yo aquí en esta carretera podría referenciar un fichero hecho con, por ejemplo, el Open Buildings, que es el Revit de Bentley, de tal manera que podría haber aquí diseñado una plataforma y en el Open Buildings haber modelado una estación de servicio. Y entonces, bueno, pues esa estación de servicio que está hecho en realidad con elementos tridimensionales y con inteligencia, toda esa información se podría leer aquí en las propiedades y no se perderían, pero seguiría siendo un objeto tridimensional, cortable, seccionable, editable, no, inspeccionable, y que hace que realmente la tecnología de este gigante
del software no tenga de verdad nada que ver con las tecnologías que la mayoría de los usuarios conocen, los inconvenientes que generan otras aplicaciones, aparte del peso que tienen los ficheros y todo lo demás, es la falta de posibilidad de hacer una interoperabilidad real y de trabajar de forma colaborativa. Como esto en realidad son ficheros, como veis, vectoriales, porque al final esto es vector, yo podría, que no tengo aquí ninguno, pero yo podría, veis, aquí están todos los ficheros que ha generado este modelo entero, aquí están. Entonces yo podría, voy a ir aquí a Attach, podría incluso incorporar, ¿veis? Un fichero DWG o un fichero hecho en FBX o un fichero RFA o uno de Rhino o uno de SketchUp. O sea, todo lo que tenga un formato vectorial, al final los vectores son todo lo mismo y los objetos de un CAD siempre son los mismos. Son objetos primitivos, superficies, sólidos, mallas, y eso lo debería entender cualquier CAD. Lo que hace MicroStation cuando tiene una entrada de otro CAD, lo que hace es interpretar, tiene un traductor, digamos, interpreta las entidades de ese CAD y las traduce a las entidades del suyo propio, pero luego los puede cortar igual, los puede seccionar, y si esas entidades, por ejemplo un IFC, es que aquí puedo referenciar, que se me ha pasado, un IFC, vamos a ver, aquí está IFC. Entonces, si tengo un IFC hecho, por ejemplo, con Revit o el plan Archicad, lo referencio, lo coloco en su posición y la información que tenga ese IFC va a venir aquí a las propiedades como la base de datos de esa información. Entonces, bueno, espero que con este vídeo los que todavía andan buscando soluciones alternativas a los flujos de trabajo que ahora utilizan y a las herramientas que ahora utilizan, tengan mucho más claro qué es esto de la tecnología de Bentley, en este caso llamada OpenRoad, que se integra en los programas OpenRail, OpenRoad Designer, OpenSite Designer y OpenBridge Modeler, pero en general en todos los programas de modelamiento de Bentley basados en la plataforma MicroStation. Bueno, espero que os haya servido y bueno, estamos para atender lo que necesitéis.